Buenos días o buenas tardes, según cuando estéis viendo esto. Vamos a hacer una pequeña introducción a los materiales. Bueno, la forma más básica de clasificar los materiales es según su naturaleza. Tenemos materiales naturales, que como su nombre indica, se obtienen directamente de la naturaleza, como puede ser la madera, las piedras, el hueso, el barro, etc. Materiales artificiales, que son obtenidos a partir de los naturales por algún proceso de manipulación, como podría ser la cerámica, por ejemplo, y los materiales sintéticos que se obtienen a través del petróleo o de derivados, como podrían ser cualquier material plástico. Bueno, algunas propiedades de los materiales. Bueno, hay muchas, aquí no aparecen todas, por ejemplo, estarían también las propiedades físicas o las eléctricas, pero aparecen las principales. Tendríamos las propiedades sensoriales, que son las que se perciben a través de los sentidos, como su nombre indica. Las ópticas, que es la capacidad del material de dejar pasar la luz. Las térmicas, que sería la capacidad del material de dejar pasar el calor. Los materiales conductores térmicamente dejan pasar muy bien el calor y los aislantes, pues no. Las propiedades magnéticas sería la capacidad de los materiales, el comportamiento que tienen frente a determinados campos magnéticos, y las propiedades químicas serían el comportamiento frente a ciertos efectos químicos como pueden ser la corrosión o la oxidación. Bueno, mientras las propiedades mecánicas, que sería el último tipo de clasificación que vamos a ver, tenemos sobre todo estas principalmente. Muy resumidamente, la elasticidad y la plasticidad son cosas contrarias. La elasticidad es la capacidad que tiene un material a deformarse cuando es sometido por una fuerza, como por ejemplo una goma que se estira, y sería la capacidad que tiene de volver a su forma original. O sea, la goma que se estira y vuelve otra vez a su forma original. Pues sería muy elástica. Y la plasticidad es lo contrario, es la capacidad del material de cuando una fuerza, cuando se le ejerce una fuerza, de quedarse en la forma que lo ha deformado. Como por ejemplo un material muy plástico sería la plastilina. La ductilidad es la capacidad que tiene un material de hacerse en hilos. Esto pasa mucho en metales como por ejemplo el cobre. La maleabilidad es la capacidad que tiene un material de hacerse láminas. Por ejemplo, cuando le das con un rodillo, pues cuanto más fácil la tenga de hacerse en láminas, pues más maleable es. La dureza es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. Luego tenemos la fragilidad y la resiliencia, que son también elementos contrarios, son propiedades contrarias. La fragilidad es la capacidad de un material de romperse en añicos ante una fuerza brusca, y la resiliencia es lo contrario, es la resistencia que ofrece ante un esfuerzo, un choque brusco. Luego tenemos la tenacidad, que es muy parecido a la resiliencia, pero en vez de frente a esfuerzos bruscos, frente a esfuerzos lentos de deformación. O sea, es la resistencia que opone ante esfuerzos lentos. La fatiga, que es la deformación de un material sometido a cargas variables. Y luego tenemos, bueno, maquinabilidad, acritud y colabilidad, que vienen un poco bueno, se clasificaron así un poco a raíz del sector industrial, pues de ciertos esfuerzos que se le hacen, ¿no? Que lo podéis leer aquí. Bueno, los esfuerzos físicos a los que se les pueden someter los materiales son principalmente estos 6 que veis aquí y que voy a resumir o bueno, poner por ejemplos muy rápidamente. La tracción es una fuerza perpendicular al objeto al que se le somete y actúa de forma perpendicular a la superficie que lo sujeta. Por ejemplo, una lámpara que cuelga de un techo. La superficie sería el techo. El material sería la propia lámpara y la fuerza de tracción sería el peso de la lámpara, que tendería a alargar el objeto. La compresión es lo contrario, es una fuerza perpendicular a la superficie que sujeta el material que tiende a cortar, en vez de alargar, tiende a cortar el objeto, como por ejemplo una banqueta. La superficie que sujeta el objeto sería el suelo, el objeto en sí sería la banqueta y la fuerza de compresión, en este caso, sería el peso de la persona que estaría sentada encima, que tendería a cortar el objeto. La flexión es una fuerza paralela a la superficie de fijación y tiende a curvar el objeto.
Un ejemplo muy cotidiano son los cables aéreos de alta tensión. Tenemos los dos postes, el cable que queda paralelo al suelo y en este caso, en este ejemplo, el propio peso del cable sería el que hace una fuerza de flexión que tiende a curvar el cable. La fuerza de torsión es una fuerza que tiende, como su nombre indica, a retorcer el objeto. Estas fuerzas son paralelas a la superficie de fijación, es decir, tienes la superficie, tienes el objeto fijado a la superficie y la fuerza de torsión tendería a retorcer el objeto, como en el ejemplo que tenemos aquí de cuando atornillas los tornillos de una llanta de la rueda de un coche. La cortadura es una fuerza paralela a la superficie que se rompe y pasa por ella, como ejemplo de cuando cortas algo con unas tijeras, y el pandeo, para que os acordéis, es igual, es el mismo tipo de fuerza que la compresión, solo que se da en materiales, ocurre cuando se ejerce sobre materiales muy largos y de poca sección. Que lo que ocurre es que cuando le haces esa fuerza de compresión, el material se pandea, tiende a curvarse y se pandea y por eso se llama esfuerzo de pandeo. Y bueno, por último tenemos aquí los tipos de ensayos normalizados que se pueden hacer sobre los materiales, que son estos cuatro: tracción, fatiga, dureza y resiliencia, que es lo que quiero que miréis vosotros por vuestra cuenta, porque es sobre lo que vais a tener que hacer el trabajo por equipos y que comentaremos también en clase. Bueno, esto es todo, espero no haberos aburrido mucho y que tengáis un buen día.